El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todos a Destino México, Migraciones y Movilidades, un podcast del Colegio de México para discutir a México como país de destino. Y hoy estoy feliz de tener aquí conmigo a Silvia Yorgulli. Ella es presidenta actualmente del Colegio de México. Y Silvia, bienvenida. Me encanta que podamos hablar de cómo México puede ser un país de destino para personas migrantes y en movilidad. Y pues es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Claudia. Al revés, felicidades por la iniciativa y muchas gracias por la invitación. Tú y yo hemos platicado muchas veces de estos temas. En realidad, estamos sesgadas las dos porque ya sabemos por dónde vamos a ir. Pero yo quiero que empecemos hablando de México como país de destino en medio de una región, digamos, de Norteamérica y Centroamérica, en esta posición clave, en esta frontera entre el norte y el sur, si es que podemos pensar o no que se puede hacer esa división, ¿no? Digamos, México como país de Norteamérica, con dinámicas migratorias muy particulares, con políticas migratorias también muy particulares metidas en este sistema migratorio que hemos trabajado, pero ¿dónde nos encontramos ahora en este punto en el que México pues recibe a personas de todo el mundo? Bueno, yo quisiera empezar diciendo qué implica esta idea de México como país de destino, ¿no? Si uno ve los datos del censo de 2020, sí hubo un incremento, pero muy pequeño, en el número de inmigrantes que se reportan o que capta el censo viviendo en el país, ¿no? A poco más de 1.1 millones, ¿no? De 1.100.000 inmigrantes, y todavía con esta predominancia por más de 750,000 de estadounidenses. Y de esos estadounidenses, como sabemos, tanto por tu investigación como por la investigación que yo he hecho, pues son en su mayoría menores migrantes que son hijos de mexicanos y cuya movilidad está asociada a la movilidad de los padres de retorno, ¿no? Entonces, bueno, está este elemento que todavía te habla de México como un país donde apenas el 1% de la población nació en el extranjero, en donde todavía quitando esta población estadounidense, estamos hablando de menos de 300,000 inmigrantes de otros países. Y bueno, creo que lo que es más visible hoy en día, visible porque así lo han presentado los medios, es la migración en tránsito, sobre todo dentro de las fronteras. Pero cuando hablas de México como país de llegada, pues yo creo que hay dimensiones distintas, ¿no? De México como un país de recepción, de gente que llega a vivir aquí. Y ahí, bueno, tú misma lo dices, lo hemos platicado mucho, como un país que acoge a exiliados políticos en una tradición que es parte de la política exterior, que es muy importante, simbólicamente es muy fuerte, pero que en números sigue siendo muy pequeña. Y a mí me gusta contrastar el caso de México, con menos de 1% de inmigrantes nacidos fuera del país y residiendo aquí, respecto de otros países, y voy a tomar el ejemplo de Colombia, en donde ya son más de 2.5 millones de venezolanos, hay gente que habla inclusive de 3 millones de venezolanos que han llegado en los últimos 5 años a un país que es más pequeño que México, o Argentina y Chile con porcentajes de población inmigrante entre el 5 y 10%, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que como país tenemos mucho espacio para convertirnos en un lugar de recepción más efectivo. Me encanta que ubiques estos porcentajes, esta presencia de la migración relativa y absoluta en México y en otros contextos, porque es verdad. Digamos, cuando empezamos esta iniciativa de hablar de México como destino, pues uno diría, bueno, es que no somos realmente un destino y podemos serlo, ¿no? Podemos serlo, y entonces la cosa es, bueno, ¿cómo podemos incluso planear serlo? ¿Podemos acaso atraer a poblaciones migrantes que quizás están en otros lugares? ¿Tenemos la posibilidad de brindar estas oportunidades como país? Yo creo que sí, ¿no? Pero muchos pensarían que no, y en realidad pues parte importante de lo que está ocurriendo ahora en la frontera, como tú mencionas, y pensando también en el control que debe haber, es esta idea de que México es un país de tránsito, ¿no? Aquí yo que me gustaría un poco detenerme en esta idea de cómo ves tú, si podemos ser país de destino, más acogedor,
teniendo un papel tan, podemos decir, complicado, complejo como país de tránsito por donde nos encontramos, por el vecino que tenemos en el norte, y si en realidad, digamos, empaña un poco la discusión del destino, el tránsito. ¿Qué podemos hacer con eso que en realidad no vamos a dejar de ser país de tránsito tampoco? Bueno, yo creo que ahí hay varios aspectos, ¿no? Cuando tú preguntas, y bueno, el espíritu de esta serie que ubica a México como país de destino es cuál sería la responsabilidad de México al momento de estar recibiendo a la población. Y yo creo que ahí vienen muchos factores, puede ser tan amplio, tan complejo como lo queramos ver, pero yo me referiría a dos aspectos que me parecen básicos, ¿no? Y que yo creo que aunque o sea, que aplican tanto para la población inmigrante, la que viene aquí a vivir, como para aquella que está en tránsito. Y la primera es generar condiciones para que el tránsito o la estancia se dé de manera documentada. Y creo que esto ahora es especialmente importante cuando se cruza con la discusión de protección humanitaria y con el tema del tráfico de inmigrantes y el crecimiento de esto como una actividad ilícita asociada al crimen organizado y que tiene un alto costo en vidas y en seguridad para el país. O sea, además de que está vinculada con una cuestión básica de protección humanitaria, también está vinculada con una cuestión de seguridad y de combatir actividades ilícitas y asociadas al crimen organizado. Eso sería para mí como una acción muy primaria y muy inicial. Y la otra que yo creo que aplica también para el tránsito, porque además lo que estamos viendo son tránsitos que se vuelven cada vez más largos e inciertos en términos de su duración en el país, ¿no? En ese sentido, creo que hay otra serie de medidas que son esenciales, que son parte de derechos humanos universales y que también son una primera puerta de entrada a un proceso de integración más amplia. Hablo, por ejemplo, del acceso a la salud entre la población inmigrante, un tema que con los cambios del Seguro Popular al INSABI quedó en el limbo, inclusive para los migrantes de retorno. Y la otro aspecto básico es, por ejemplo, la integración a la escuela, ¿no? O la protección de la niñez, que son temas que yo creo en los que hay consenso. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que se necesita movilizar y asegurar a la población que llega en esos dos aspectos, en salud y en atención a la niñez, entre otros aspectos en el tema educativo, y donde se podría generar acciones específicas que yo creo que también son muy sencillas de implementar. Y bueno, salud y educación son una primera puerta para la integración de los migrantes. Y en realidad me encanta que hables de salud y de educación en el contexto incluso de tu trabajo previo con la generación 0.5, ¿no? Un poco vinculando estas distintas poblaciones. Creo que algo que aprendimos es que los menores, sobre todo menores nacidos en Estados Unidos que llegan con sus padres, ¿no? Que no se ubican como, que son inmigrantes en México, pero que son familiares de migrantes de retorno, que antes eran la segunda generación de Estados Unidos, pero aquí se vuelve lo que ustedes llaman la generación 0.5, nos habla de integración de personas de origen mexicano, con fuertes vínculos sociales en México, y ahí, digamos, hubo logros hacia la integración de estas poblaciones, hacia a la escuela, a una apertura a la escuela, cambios legales, por ejemplo, con los requisitos de la apostille, pero diría yo que sigue siendo limitada la discusión que se ha tenido y en la práctica cómo estos menores se han integrado, ¿no? Pero definitivamente es una primera puerta de entrada, ¿no? ¿Qué se necesitaría para hacer este brinco, digamos, de lo que se avanzó ya para la población mexicana nacida en Estados Unidos, vamos a decir? ¿Cómo se podría trasladar esto a las poblaciones migrantes en movilidad de otros orígenes, ¿no? Incluso también migrantes internos, digamos. ¿Sirve esa palanca que yo he dicho que sí, pero digamos, ¿tú cómo lo ves? Voy a decir dos cosas. Primero voy a decir que creo que una de las cosas que esta serie de programas que tú estás coordinando va a visibilizar es la heterogeneidad y la diversidad de flujos cuando hablas de México como lugar de destino, ¿no? Y entonces, de repente, yo creo que podemos pasar de ver el gran problema de la llegada de migrantes a empezar a desentrañar y ubicar políticas para diferentes flujos y, como tú dices, a aprender de buenas prácticas. Tú aquí estás hablando que, bueno, claro, cuando vemos
a México como país de destino, pues una población muy importante ha sido la población de retorno, el gran retorno que observamos de mexicanos después de la gran recesión en Estados Unidos, que creció sobre todo de acuerdo a los censos y a tu propio trabajo anterior, en 2010, 2015 todavía se mantiene, y en el 2020 todavía aparece, bajo, pero aparece. O sea, esa es una población que sigue regresando. Y como tú dices, no es un problema o no es un tema nuevo, porque en el pasado tenemos décadas diseñando políticas de atención a los migrantes mexicanos de retorno, que es una población que en la medida en que son mexicanos, pues tienen todos los derechos de ingreso, tránsito y de acceso a los servicios públicos que tiene cualquier otro connacional. Y a pesar de eso ha sido un reto, ¿no? Tú dabas el ejemplo de la educación, pero por ejemplo en el sistema educativo, trabajar con los maestros, con los directores de las escuelas, que entiendan las necesidades particulares de una población que estuvo mucho tiempo fuera, que no conoce cómo funciona el sistema. En el caso de los menores migrantes que vienen de Estados Unidos, que a lo mejor no conocen el español en términos de que no han tenido educación formal en el español, y es como generas dentro de, en este caso, la educación, una sensibilidad que permita atender las problemáticas y que va desde las grandes políticas federales hasta lo que pasa en el salón de clases, ¿no? Y ahí hemos aprendido, por ejemplo, grandes políticas federales como aligerar los requerimientos o los requisitos de documentos para el acceso a servicios, para la entrada a la escuela, etcétera. Y en el aula, pues desde hablar con los profesores para que entiendan que estos menores tienen necesidades especiales porque han tenido una formación en otro contexto. Ahora, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que lo que hemos aprendido con la atención de retornados puede transferirse para otras experiencias. Por ejemplo, cuando tú empiezas a trabajar con las escuelas en quitar el requisito del apostillo del acta de nacimiento para poder inscribir a niños mexicanos que regresan o hijos de mexicanos que vienen por primera vez, pues esa medida se extiende también a los flujos que están llegando de otros lados, ¿no? Como de Centroamérica. Cuando hablas de sensibilizar a las escuelas en cuanto a cuál es la lengua en la que han recibido educación los estudiantes, por supuesto beneficia a los niños que vienen del sistema estadounidense, pero también potencialmente a otros como los haitianos o los flujos extracontinentales que estamos recibiendo, por ejemplo, de África, y que en la medida en que esos niños también se pudiera abrir un espacio en la escuela, pues se beneficiarían de esa sensibilidad o ese proceso de que los maestros estén conscientes de las limitaciones que van a tener para tomar de repente toda la enseñanza en español. Lo mismo en salud, ¿no? En la medida en que se generaron políticas que daban acceso, por ejemplo, a los retornados por un tiempo específico con el Seguro Popular, pues también eso se podía ampliar como una práctica hacia otros migrantes, que de hecho sí hubo iniciativas en ese sentido. ¿Qué problema veo hoy en este momento? Es que esa serie de políticas que estaban muy enfocadas a la integración en estas otras dimensiones, ahora están en el limbo, ¿no? O sea, obviamente en la serie de cambios que ha habido en las políticas de salud, en las políticas educativas, etcétera, pues están concentradas en la implementación de estos grandes reformas y no necesariamente han dado un espacio o ubican las necesidades específicas de los migrantes. Entonces yo creo que ahí hay todo un trabajo que se puede hacer para acercarnos más, no solamente con quienes gestionan la migración, el ingreso o el tránsito, como sería el caso de Cancillería y de la Secretaría de Gobernación a través del INAMI, sino también de las otras instancias con las que tradicionalmente se había trabajado. Y la tercera cosa que voy a decir es, bueno, también lo que hemos aprendido de la migración de retorno es que hay una dimensión local muy importante, ¿no? No es solamente una cuestión de las grandes políticas que se establecen a nivel federal, sino que también es atender las cuestiones específicas que se observan, en este caso, en los estados y en los municipios, que otra vez no es nuevo, ¿no? Digo, no es casualidad que los estados que tienen secretarías o oficinas de los migrantes como Oaxaca, Zacatecas,
Michoacán hayan hecho un gran trabajo en términos de impulsar estas acciones que apoyaban la integración de retornados o que han apoyado la integración de retornados, pero porque tiene esta dimensión local, ¿no? Porque el problema de los niños que no podían entrar en las escuelas se veían en ciertos municipios de Oaxaca, en ciertos municipios de Zacatecas, etcétera. Y creo que ahí también de estas prácticas municipales y estatales hay mucho que aprender para ampliarlas. Yo estoy totalmente de acuerdo que en esta es como recuperar un poco nuestra historia migratoria. En la medida en que ha habido retorno durante más de 100 años, tenemos ahí un elemento de integración de quienes están llegando al país, inclusive después de ausencias muy largas. Eso puede informar lo que está pasando ahora con la migración centroamericana, con la migración de otras regiones, la que es en tránsito y la que no es en tránsito. Voy ahora a ser un poco más cínica, digamos, porque eso no es nuevo, pero creo que no ha sido tan exitoso. Y ahí tú y yo hemos dicho varias veces, deberíamos hacer que esta discusión sobre la reintegración de retornados permee las discusiones de integración para otras poblaciones, pero diría yo que en realidad no ha funcionado tanto y que también ahora estamos en un momento en donde la población migrante de retorno estadounidense, por ejemplo, los menores sobre todo, tampoco se les ve, ¿no? No están captando ahorita la discusión política o de política pública. A mí me encanta pensar en, digamos, yo muchas veces cito tu trabajo en el que haces esta revisión de todas las políticas locales y federales y hemos discutido también hasta qué punto debe haber una coordinación, por ejemplo, entre estas políticas o no, o si deben ser pues esfuerzos locales que respondan a las necesidades de cada municipio, de cada estado, ¿no? Que refleje la realidad migratoria, pero uno también podría decir que falta una coordinación más, digamos, de arriba, ¿no? Que pueda permitir que se den estos esfuerzos de manera más articulada con las diferentes dependencias. Uno también podría decir que, bueno, si nos enfocamos en las poblaciones migrantes de retorno, llegar a otras poblaciones migrantes, dar ese paso, ese gran paso no se da, ¿no? Porque esa es la sensibilidad incluso que se necesitan para pensar que uno puede estar abierto a personas que nacieron en otros países, pues no se ha dado, ¿no? O el marco legal, digamos, pensando incluso en la violencia y en la presencia del crimen organizado, pues se discutía desde la matanza de San Fernando y mucho antes, ¿no? Y tenemos más de 10 años de una ley de migración muy buena, que no necesariamente ha visto cambios. Entonces, ahora pensemos en este otro lado, ¿no? Digamos, es verdad que podríamos pensar que las discusiones de reintegración van a permear estas otras discusiones, que es bueno tener esfuerzos a diferentes niveles, pero que necesitamos coordinación. Un poco, digamos, ¿qué crees que necesitaríamos ya dentro de la gobernabilidad migratoria, como tú decías, ¿no? Pero un poco también para sí realmente ver a estas poblaciones que son muy diversas, muy heterogéneas, pero que, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, muy llana, digamos que todos se beneficien, ¿no? No necesariamente que tengamos que esperar que esta atención poca que se le ha dado al retorno en los últimos años, ¿no? Incluso con la creación de la mesa interinstitucional, pues que se realmente refleje en políticas, programas, narrativas asociadas a la migración que sean abiertas, que hagan a México un país incluyente, abierto a la diversidad. No, bueno, como tú dices, una de las cosas que es muy frustrante es que no es una discusión nueva, ¿no? Que es algo que llevamos discutiendo décadas y que los efectos no han sido los que uno esperaría. Pero sí quiero decir que también hemos aprendido, sobre todo con este cambio de gobierno, ¿no? Que sí se necesitan espacios institucionales para que este tema quede en la agenda, quede visibilizado, y creo que ese es el primer punto, antes de lograr una coordinación interinstitucional, es que el tema de integración de quienes llegan al país, ya sean mexicanos retornados, hijos de mexicanos o flujos de otros lados, se muevan, o sea, lo primero es que visibilizarlos para poder generar todas estas acciones más orientadas a la integración, ¿no? Y yo creo que ahí también lo que voy a decir no es nuevo. O sea, por la urgencia estamos enfocados en la gestión en las fronteras, en las entradas, en las salidas, en la contención migratoria. Ahora uno de los ejes, cuando se habla de la gobernanza de la migración regional, es el de la cooperación para el desarrollo y apoyar a los países de origen para que los flujos bajen. Sabemos que eso, si es exitoso, de todas maneras,
no va a ocurrir a corto plazo, es un proceso de mediano y más bien yo diría de muy largo plazo. Pero también yo otra vez voy a tomar las experiencias que hemos visto en otros países, ¿no? Bueno, tú lo conoces bien porque es el caso de Canadá, pero también es el caso de Costa Rica, es el caso de otros países como Portugal, como España, que tienen oficinas de gobierno específicamente para el tema de integración, no solo para el de gestión. O sea, las áreas que tenemos ahora en Cancillería y en Secretaría de Gobernación están enfocadas en la gestión, en quién entra, quién no entra, cómo detienes en la frontera, etcétera, ¿no? O qué pasa con la población que encuentras a lo largo de su tránsito por el país sin documentación. Pero eso no debiera excluir el que abrieras un espacio específico para el tema de integración y probablemente no, como tú bien dices, en México a veces tenemos muy buenos marcos normativos y eso no necesariamente te asegura que vaya a haber una operación en el campo con los resultados que se esperarían de acuerdo al mismo instrumento normativo. Ya diste el ejemplo de la ley de migración, pero a lo mejor sí tendríamos que pensar en abrir un área específica de oficina de inmigración enfocada en la integración. Y además es muy interesante porque cuando tú ves las experiencias de otros países, otra vez, para no hablar de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, las oficinas de integración se encargan desde el tema de la percepción que hay en torno a los inmigrantes, la interacción con los pares, que no sé, prevenir situaciones de discriminación, etcétera. Y de ahí se siguen a otra serie de acciones que van desde programas de apoyo a la vivienda hasta programas para integración en actividades culturales, ¿no? Entonces, eso no es un discurso ni es una posición que haya permeado en México, ya lo reitero, porque estamos ocupados nada más en la gestión de ingresos, salidas y tránsitos y no en esa visión que además yo creo que sería que toda esta idea de gobernabilidad desde la perspectiva de México, con la complejidad de ser origen, destino, retorno, tránsito, que permitiría empezar a cambiar la narrativa de lo que ahora estamos, que parecen más bien como callejones sin salida, ¿no? Creo que tú lo decías, o sea, llevamos 20 años hablando de esto y lo que cambia es a lo mejor el título o el origen nacional de los migrantes, pero es lo mismo que decíamos hace 20 años, ¿no? La protección, los riesgos del cruce a la frontera, tú mencionabas el caso muy desafortunado de la matanza en San Fernando hace 10 años, entonces pues seguimos diciendo lo mismo y no nos movemos de esa parte y yo creo que tenemos que empezar a construir una narrativa distinta. Y el tema de integración, el tema de entender, así como ustedes lo califican en este programa, de México como un lugar de destino, te permite incluir elementos nuevos en esa narrativa y empezar a enfocarnos en otras cosas. Que no quiere decir que desaparezca el otro tema, ni que se resuelva, se tiene que atender, pero te permite también diversificar la discusión en torno al tema migratorio. Podemos pensar, bueno, yo personalmente creo que incluso hablar de destino, puede ser destinos temporales, de muy corto plazo, ¿no? Digamos, creo que la migración, los migrantes en tránsito tienen a México como destino un tiempo y digamos, el tiempo que dure, ¿no? Esta estancia, pues sería bueno que se sientan protegidos por lo menos, ¿no? Que no tengan miedo de las autoridades y del crimen organizado como tú mismo mencionabas. Y me encanta la comparación con Canadá y Costa Rica y otros contextos, porque en Canadá tienen, digamos, una discusión muy clara sobre cómo es importante regular la llegada con el fin de integrar mejor, ¿no? Entonces, tampoco es que sea un país de puertas abiertas donde todo el mundo llega de manera documentada, de manera automática, ¿no? O sea, porque creo que está este doble discurso de necesitamos también asegurarnos de saber quién está, por lo tanto vamos a documentar a todos, pero también vamos a tener la capacidad de seleccionar y de elegir como país a quien queremos en nuestro territorio, ¿no? Y entra este discurso de la gobernanza migratoria, pero desde la selección y desde la integración, ¿no? Digamos, creo que también algo que tiene que quedar claro es que cuando uno habla de integración, esta idea de quién está en el país no necesariamente se borra, ¿no? Por lo menos en estos casos más como emblemáticos, ¿no? De política de integración. Y ahí me gustaría regresar a esta idea de México
digamos, y el papel que tiene México para seleccionar o para decidir quién queda en los territorios. Por un lado, en el sistema de refugio, bueno, hay un proceso legal, ¿no? Por otro lado, hay personas que podrían llegar digamos, trabajadores migrantes temporales, hay una serie también de diversidades, ¿no? Pero ahí te quiero preguntar un poco sobre tu trabajo más reciente en esta idea de la gobernanza regional, ¿no? Porque finalmente México puede decidir quién está en su territorio, pero ahí están también en medio de discusiones de cómo se va a manejar la migración en Centroamérica y Norteamérica. Qué bueno que planteas este comentario, porque me permite hablar del trabajo que hemos estado haciendo en el grupo de trabajo de Norte y Centroamérica. Es un grupo que, bueno, en primer lugar, parte de esta idea de que efectivamente el tema migratorio no se puede ver desde una perspectiva nacional única porque estamos interconectados, ¿no? Que la decisión que se tome en un país pues va a afectar o influenciar la forma en la que se dé el proceso migratorio y en muchos casos, como en el mexicano, la respuesta al fenómeno migratorio, ¿no? Como sería en el caso de la relación entre México y Estados Unidos. Entonces, una de las virtudes de este grupo de trabajo es que ha logrado, bueno, conjunta a expertos y a políticos, sobre todo gente en el ámbito de la política exterior, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica. Y es muy rico tener toda la visión conjunta, porque normalmente tomamos a la migración, cuando discutimos a la migración es como si tomáramos de toda la película una serie de fotos, ¿no? Tomamos la fotografía de lo que estaban las imágenes de la frontera norte o de la frontera sur de México y pensamos en eso exclusivamente y no en todo el proceso. Y además, por otro lado, porque yo estoy convencida de algo que no es nuevo, que está en el Pacto por una Migración Segura, Ordenada y Regular, pero que también México había suscrito en documentos anteriores y se había planteado en el pasado en otras iniciativas impulsadas por Naciones Unidas, que es el principio de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, implica entender que la gestión migratoria pasa por este principio de una responsabilidad compartida entre todos los países que estamos vinculados con la migración en diferentes caracteres, ya sea como destino, como origen o como tránsito. Entonces, por supuesto que uno pensaría que lo ideal sería llegar a esta visión de una migración más coordinada con este componente local. Y yo creo que hay un muy buen ejemplo es lo que pasa en el espacio de Schengen, ¿no? En donde hay una negociación, por ejemplo, con una movilidad laboral entre los países de la región que se ve como normal, ¿no? Que tiene sus reglamentaciones, que tiene una reglamentación para los que llegan de fuera de la región, pero que sí permite una movilidad, pues yo diría bastante saludable y que permite también procesos de integración en los lugares de llegada en diferentes momentos. Claro, ¿qué es lo que pasa en nuestra región? En nuestra región lo que pasa es que hay una asimetría en términos socioeconómicos y también una asimetría al momento de entrar a negociaciones internacionales, ¿no? Por un lado, México en muchas de sus respuestas se encuentra pues muy determinado por lo que pasa en Estados Unidos y lo hemos visto como por ejemplo con el programa Quédate en México en su momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te planteas, volviendo a esta idea de cómo te planteas este tema de verte como un país de destino que tiene una política de integración asertiva, cuando al mismo tiempo estás reaccionando a una lógica de contención que viene, en este caso, desde Estados Unidos? Entonces, sí, la visión que toma México como país de destino no está aislada de lo que está pasando alrededor. Y yo creo que hay iniciativas muy buenas, a lo mejor estamos lejos de lograr algo así como el espacio de Schengen a nivel regional, pero sí creo que hay iniciativas, algo que tú también has trabajado mucho, que tienen que ver, por ejemplo, con los canales para los permisos de trabajo, ¿no? Las visas de trabajo regulares en el caso sobre todo hacia Estados Unidos y a Canadá, con menos éxito en México, ¿no? Que claro, ahí habría que evaluar por qué ha tenido menos éxito en México, pero bueno, pues definitivamente yo sí creo que habría un beneficio y que también aportaría a un cambio en la narrativa, al que pudiéramos construir una visión más regional
y que nos permitiera que este principio abstracto de la responsabilidad compartida se convirtiera en acciones específicas, no solo bilaterales, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, cuando hablas de los acuerdos que ha habido entre México y Estados Unidos en términos de deportación o de retorno involuntario, bueno, ahí hay acuerdos bilaterales, pero aquí estamos hablando de una visión regional en donde se entiendan desde las causas de la migración hasta los procesos de integración, lo que implica valorar y ver a la migración de manera distinta a como lo vemos tanto en el discurso político cotidiano como en lo que los medios proyectan. Tenemos que terminar, desgraciadamente, se pasa rapidísimo, pero déjame cerrar con 2 ideas y te pediría una última, si necesitas añadir algo. Digamos, creo que hemos hablado mucho, tú y yo también, de este vecindario, ¿no? De cómo este vecindario va creciendo, del sistema migratorio de Norteamérica, Centroamérica, de cómo México pues es un país de migración en una región muy particular, ¿no? Creo que eso no podemos olvidarnos nunca. Como tú dices, tiene que haber responsabilidad compartida, pero también México, creo yo, decidir cómo se quiere presentar ante el mundo, ante la región, como en esos varios papeles migratorios, ¿no? Eso uno, digamos, creo que si no se hace, si no se sientan todos a la mesa pronto a discutir y pensar cómo hacerlo, pues vamos a seguir como estamos hasta ahora con diferentes políticas reactivas, como hemos dicho, ¿no? Y 2, a mí me encantaría pensar en que sí vamos a poder llegar en algún momento a decir, sí, quédate en México, pero a todos, ¿no? O sea, como que darle la vuelta a este programa tan controversial y tan complejo y problemático por muchas razones, a que México sí pueda decir, sí, quédate en México, y entonces sí, vamos a ser un destino el tiempo que quieran las poblaciones migrantes y de movilidad, y pues sí, está bien, ¿no? Quédate. Un poco similar como ocurrió hace muchos años y que dio resultado al Colegio de México, esa institución en la que se le abrió la puerta a muchos, ¿no? Entonces, no sé si tienes una última idea que creas que resuma y que abone a esta gran discusión que tuvimos el día de hoy. Voy a dar una última idea que es también respuesta a lo que tú estás comentando. Cuando yo pienso en la perspectiva futuro, bueno, somos una región muy móvil, ¿no? Históricamente somos una región que ha tenido una gran movilidad, que se ha nutrido de flujos de inmigración y de emigración. Y aquí estoy hablando de un trabajo que tú y yo hicimos juntas en donde hablamos de toda América, no solamente de América Latina o de México y Centroamérica. Pero hay un concepto y hay una población que creo que va a ser muy interesante ver qué pasa, que es toda esta población que se está conformando de ahora jóvenes con doble nacionalidad, esa población que compartimos, ¿no? Que es un término que acuña Patricia Gándara para hablar de los estudiantes que van y vienen, que son ciudadanos mexicanos y estadounidenses, que tienen periodos de residencia aquí y allá y que es una población que se mueve. Y que extendiendo lo de los estudiantes en general, hay una población que compartimos y que seguramente va a tener esta movilidad muy amplia, de sí, que tiene la opción de quedarse en México y que tiene la opción también de moverse a otros lados. Y yo imagino que hacia el futuro, por ejemplo, viendo lo que ha sido experiencias en otros lugares como Mercosur, ¿no? Como en Sudamérica, o como el caso otra vez europeo, que probablemente podríamos aspirar a pensar que seremos una región que tenga esta población con una libertad de movilidad que va a hacer que se queden en México, porque también se queden en otros lugares, ¿no? Pensando en los flujos regionales, que son a final de cuentas la mayoría. Y lo segundo, ya con esto cierro, porque hace que estamos sobre el tiempo, es esta parte de resaltar las experiencias de inmigración que han sido muy positivas y que han aportado al país. Tú ya diste el ejemplo del exilio, que es, bueno, creo que es el ejemplo más paradigmático y más citado, el ejemplo del exilio español, que fue un exilio que aportó al desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la educación superior en México, no solo con el Colegio de México, sino también con su intervención en otras universidades públicas y con la creación de otras escuelas. Entonces yo creo que en esta narrativa de quédate en México también hay que acompañarla de esta idea de todos los potenciales aportes que hace la migración
a un país, en este caso nuestro país. Pues muchas gracias. Esperamos que pronto hablemos de integración en las Américas. Como tú dices, hay que hablar de América Latina. Gracias, Silvia. Un gusto tenerte en Destino México y gracias a todos por acompañarnos. Nos invitamos a otro episodio muy pronto, en 2 semanas. Un abrazo a todos. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.